Mis papás se negaron a creer en mi diagnóstico de autismo y tiraron mis reportes médicos a la basura, diciendo que solo estaba poniendo excusas, lo que al final los dejó sin trabajo. Mis papás nunca creyeron en el autismo, incluso cuando 3 doctores diferentes me diagnosticaron a los 24 años. Decían que yo usaba una etiqueta de moda para justificar ser rara y difícil. Mi mamá decía que hoy en día todo el mundo dice ser autista para evitar responsabilidades, y mi papá decía que, en su generación, la gente simplemente aprendía a actuar normal y no necesitaba tratos especiales. De hecho, tiraron el reporte del diagnóstico por el que pagué 16,000 pesos, diciendo que leerlo solo fomentaría mi mentalidad de víctima. Durante 24 años me castigaron por cosas que yo no podía controlar. A mis crisis por sobrecarga sensorial las llamaban berrinches que necesitaban disciplina. No hacer contacto visual era una falta de respeto y me ganaba castigos, y mis movimientos repetitivos como golpear o mecerme significaban que estaba actuando como bebé para llamar la atención. Mis intereses especiales eran, según ellos, obsesiones que tenía que superar. Me obligaban a estar en situaciones sociales que me enfermaban físicamente y luego me llamaban dramática cuando me bloqueaba. Me gritaban por no entender el sarcasmo y luego decían que me hacía la tonta. Cuando finalmente me diagnosticaron después de años de investigar y ahorrar dinero, pensé que entenderían, pero en lugar de eso, empeoraron. Dijeron que los doctores eran unos estafadores vendiendo trastornos falsos a los millennials y que yo había sido perfectamente normal hasta que Internet me convenció de lo contrario. Incluso le dijeron a la familia que yo fingía ser autista porque no podía manejar la vida adulta. Invitaban gente a la casa y explicaban en voz alta que yo estaba pasando por una fase en la que creía tener autismo, pero que ellos no me seguían el juego. En las cenas familiares señalaban cada regla social que yo rompía como prueba de que elegía ser grosera y no de que fuera incapaz de entender. Cuando empecé a usar audífonos con cancelación de ruido en público, me los arrancaban diciendo que estaba siendo antisocial a propósito. Cuando finalmente conseguí adaptaciones en el trabajo que me permitieron prosperar, dijeron que mi jefe era demasiado blando y que nunca sobreviviría en el mundo real. Constantemente me comparaban con mi primo Toño, de quien decían que sí estaba realmente discapacitado porque usaba silla de ruedas, mientras que yo solo ponía pretextos. Publicaban artículos sobre el sobrediagnóstico y cómo el autismo era la nueva moda falsa. Comentaban en las publicaciones de mis amigos sobre neurodivergencia diciendo que los padres debían dejar de mimar a sus hijos y le decían a cualquiera que escuchara que la mano dura curaría lo que ellos llamaban mi autismo imaginario. Entonces la empresa de mi papá tuvo un nuevo director general, el señor Eduardo Harrison, cuyo nieto, Oliver, era autista. Mis papás no sabían esto al principio, solo sabían que el señor Harrison traía grandes cambios y que todos necesitaban impresionarlo para conservar sus empleos. Mi papá pasó semanas preparándose para la gran reunión donde los jefes de departamento presentarían a sus equipos. Practicó su presentación 100 veces asegurándose de que todo fuera perfecto. Mi mamá, que trabajaba en el departamento de recursos humanos de la misma empresa, estaba a cargo de organizar la cena de bienvenida para el señor Harrison, quien trajo a su esposa y a Oliver, que tenía 16 años. Oliver usaba audífonos, llevaba una tableta para comunicarse y tenía un asistente de apoyo con él. Mis papás no conectaron los puntos de que Oliver era autista, solo pensaron que era un grosero. Mi mamá se quejó en voz alta con su compañera de trabajo de que el nieto del señor Harrison usaba audífonos en la cena, y mi papá dijo que el chico probablemente estaba consentido y no podía dejar sus aparatos electrónicos. Hicieron bromas sobre que Oliver necesitaba una niñera para funcionar, diciendo que los niños ricos eran muy mimados hoy en día. El señor Harrison escuchó todo. Durante la cena, Oliver tuvo una crisis cuando el restaurante cambió el menú sin avisar. Empezó a mecerse y a golpearse las manos. Mi mamá le susurró a su compañero de mesa que si ese fuera su hijo, ella le enseñaría a comportarse en público, y mi papá dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan que algunos padres ya no creían en la disciplina. La esposa del señor Harrison intentaba calmar a Oliver mientras mis papás continuaban con sus comentarios sobre la crianza adecuada y no tolerar el mal comportamiento. El señor Harrison se puso de pie y anunció que su nieto era autista y estaba teniendo una sobrecarga sensorial, no un berrinche. Dijo que los comentarios ignorantes de personas que no entendían la neurodiversidad eran exactamente la razón por la que había implementado nuevas políticas de inclusión en la empresa. Miró directamente a mis papás cuando dijo que la compañía ya no toleraría empleados que pensaran que las diferencias neurológicas eran defectos de carácter. Mi mamá trató de retractarse, diciendo que no se dio cuenta de que Oliver estaba realmente discapacitado. El señor Harrison preguntó qué quería decir con realmente discapacitado. Mi papá intervino, diciendo que ellos entendían las discapacidades reales, pero que mucha gente fingía cosas hoy en día. El señor Harrison pidió ejemplos de discapacidades falsas y mis papás, sin saber cuándo parar, empezaron a hablar de mí. Le contaron al señor Harrison sobre su hija, que decía ser autista pero que solo buscaba atención. Dijeron que yo había sido normal hasta que leí sobre autismo en internet y hasta se rieron de haber tirado mi diagnóstico a la basura porque alimentar mis delirios no ayudaría a nadie. Dijeron que sabían más que los doctores que solo querían dinero. Y le dijeron al director general de su empresa que se habían negado a reconocer mi autismo porque la mano dura era mejor que consentir. El señor Harrison preguntó si yo había sido diagnosticada profesionalmente y dijeron que sí, varias veces, pero que los doctores diagnosticaban a cualquiera hoy en día. La habitación se quedó en silencio.
La cara del señor Harrison cambió de una manera que hizo que todos en la mesa se congelaran. Apretó la mandíbula y sus ojos pasaron de confundidos a furiosos en 2 segundos. Miró a mis papás como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Los otros invitados se movieron incómodos en sus asientos y de repente encontraron sus teléfonos muy interesantes. Una mujer cerca del final de la mesa fingió revisar un mensaje de texto, y un hombre frente a mi papá estudió su servilleta como si tuviera instrucciones, pero todos estaban escuchando. Se notaba por lo quieta que estaba la habitación y como nadie comía, aunque la comida estaba ahí mismo. Mis papás no parecían darse cuenta de que acababan de confesar haber tirado documentos médicos y llamar falso al autismo frente al director general cuyo nieto autista estaba sentado ahí mismo. El señor Harrison se levantó lentamente y las patas de la silla rasparon contra el piso. Miró directamente a mi papá y le preguntó si realmente estaba diciendo que 3 doctores profesionales diferentes que diagnosticaron a su hija estaban equivocados. Mi papá se rió, pero sonó nervioso y fuera de lugar, diciendo que los doctores diagnosticaban cualquier cosa si les pagabas lo suficiente y que solo querían dinero diciéndole a la gente lo que quería oír. Mi mamá asintió y agregó que los jóvenes solo querían etiquetas para justificar su mal comportamiento y que todos decían tener algo para evitar responsabilidades. La voz del señor Harrison se volvió fría de una manera que hizo que la temperatura en la habitación se sintiera 10 grados más baja. Dijo que su nieto Oliver tenía esos mismos doctores y pasó por esas mismas pruebas, y que desestimar el autismo como algo falso era exactamente el tipo de ignorancia que sus nuevas políticas buscaban eliminar. Les dijo a mis papás que insultar el diagnóstico de su nieto mientras se burlaban de su propia hija demostraba que no tenían carácter. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. La cara de mi mamá se puso pálida y trató de echarse para atrás, diciendo que no quiso decir que Oliver no fuera realmente autista, sino que mucha gente lo finge, y es difícil saber quién es real. El señor Harrison la interrumpió a mitad de la frase diciendo que no había diferencia entre llamar real al autismo de su nieto y falso al de la hija de sus empleados cuando ambos tenían diagnósticos médicos profesionales de doctores reales. Dijo que el autismo era real o no lo era, y que no podían elegir en qué creer según les conviniera. Mi papá abrió la boca pero no salió nada. El señor Harrison le dijo a toda la mesa que las nuevas políticas de inclusión tenían 0 tolerancia para empleados que se burlaran o desestimaran las diferencias cerebrales, y que cualquiera que pensara que condiciones como el autismo eran defectos de carácter en lugar de diagnósticos reales, ¿no? Trabajaría ahí por mucho tiempo. La cara de mi papá se puso completamente blanca. Podías ver cómo se le iba el color al darse cuenta de que acababa de pasar 10 minutos violando los valores fundamentales de su nuevo jefe frente a una sala llena de testigos. Había practicado su presentación por semanas para impresionar a este hombre y en su lugar le dijo que el autismo era falso y los doctores estafadores. El señor Harrison reunió a su esposa, a Oliver y a su asistente, dijo que la cena había terminado para su familia y que se iban. Oliver todavía tenía sus audífonos puestos y estaba concentrado en su tableta mientras su abuela lo ayudaba a levantarse. Salieron sin despedirse de nadie. Mis papás se quedaron congelados en sus sillas. Los otros empleados en la mesa de repente se pusieron muy ocupados con sus teléfonos o su comida, mirando a cualquier lado menos a mis papás. La mujer sentada junto a mi mamá alejó su silla ligeramente, como si la ignorancia fuera contagiosa. Un hombre que trabajaba en el departamento de mi papá miraba fijamente su plato. Carla, que trabajaba con mi mamá en recursos humanos, se veía absolutamente enferma. Estaba pálida y miraba a mis papás y luego hacia otro lado como si no pudiera creer lo que había presenciado. La cena terminó rápido después de eso, con la gente poniendo excusas sobre llegar a casa o tener reuniones temprano al día siguiente. Mi teléfono sonó a las 11 de esa noche. Yo ya estaba en la cama tratando de leer pero sin concentrarme realmente. Vi que era mi mamá y casi no contesto, pero lo hice al cuarto timbrazo. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderle al principio. Dijo que necesitaba llamar al señor Harrison y explicarle que ellos no eran malas personas, que solo habían cometido un error y no entendían la situación. Repetía una y otra vez que yo necesitaba arreglar esto. Le dije que no iba a llamar a nadie y que tal vez debieron haber pensado en las consecuencias antes de burlarse públicamente de las personas discapacitadas en una cena de la empresa con su director general. Mi mamá empezó a gritar entre lágrimas que yo era una egoísta y que podían perder sus trabajos. Le dije que habían pasado 24 años haciéndome sentir rota y ahora querían que los salvara de sus propias decisiones. Colgué mientras ella seguía hablando. Llamó 2 veces más pero no contesté. A la mañana siguiente mi papá llamó a las 7. Yo estaba haciendo café y salté cuando sonó mi teléfono porque no esperaba una llamada tan temprano. Ni siquiera dijo, hola. Exigió saber si yo había incitado al señor Harrison a hacer esto. Me preguntó si había planeado todo y contactado al director general con anticipación. De hecho, preguntó si le había dicho al señor Harrison que llevara a su nieto autista a la cena para que ellos dijeran algo incorrecto. Estaba tan cansada de sus teorías de que todo era mi culpa que simplemente colgué. Llamó de nuevo inmediatamente y dejé que se fuera al buzón de voz. Llamó 3 veces más y las ignoré todas. 2 días después, recibí un mensaje de texto de mi mamá a las 6 de la mañana diciendo que Recursos Humanos quería reunirse con ambos sobre lo que pasó en la cena. Envió 5 mensajes más seguidos sin esperar a que yo respondiera. Estaba entrando en pánico y pidiéndome que escribiera una carta diciendo que eran padres comprensivos que solo habían tenido un malentendido.
Decía que si escribía una carta explicando que me amaban y simplemente no entendían el autismo todavía, tal vez recursos humanos sería más blando con ellos. Dijo que podía salvar sus carreras si los ayudaba solo esta vez. Leí todos los mensajes y no respondí. Volvió a escribir una hora después preguntando si recibí sus mensajes y luego otra vez a la hora de la comida preguntando por qué no contestaba. Finalmente le respondí que no escribiría ninguna carta, que ellos tomaron sus decisiones y ahora tenían que lidiar con lo que seguía. Me llamó cruel y dijo que los estaba castigando. Apagué mi teléfono. Esa tarde recibí un correo electrónico que me hizo llorar, pero de una manera completamente diferente. Era de alguien llamada Claudia Wilkinson, que dijo que trabajaba en el departamento de mi papá. Dijo que había escuchado lo que pasó en la cena y quería que supiera que tenía un sobrino autista, y que si alguna vez necesitaba a alguien con quien hablar que realmente entendiera cómo era, ella estaba disponible en cualquier momento. Incluyó su número personal y correo electrónico. Dijo que sabía lo que se sentía cuando la familia no entendía, y que yo merecía apoyo. Me senté en la mesa de mi cocina leyendo su correo una y otra vez. Una completa desconocida me estaba ofreciendo más comprensión que mis propios padres. Lloré porque alguien a quien nunca había conocido me creía sin dudar, mientras que las personas que me criaron pensaban que yo mentía. Su amabilidad se sintió enorme y abrumadora de la mejor manera posible. Guardé su contacto y le envié un breve correo agradeciéndole. Mis manos temblaban mientras escribía porque no estaba acostumbrada a que la gente simplemente me creyera sobre ser autista sin necesitar pruebas o explicaciones. Le respondí al correo de Claudia al día siguiente diciendo que agradecería tener a alguien con quien hablar que entendiera, y quedamos de tomar un café ese fin de semana en un lugar cerca de mi departamento. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en una mesa de la esquina con 2 tazas frente a ella. Me hizo señas y sonrió de una manera que se sintió genuina, no con lástima. Hablamos por casi 2 horas. Me contó sobre su sobrino Cristóbal, que fue diagnosticado a los 7 años después de que sus maestros dijeran que era disruptivo. Su hermana y su cuñado pasaron meses aprendiendo sobre autismo, leyendo libros, uniéndose a grupos de apoyo y cambiando completamente su forma de crianza. Dijo que fue difícil para ellos aceptar al principio porque les preocupaba su futuro, pero eligieron educarse en lugar de negar la realidad. Me miró a los ojos cuando dijo que los padres que se niegan a reconocer el diagnóstico de su hijo están eligiendo su propia comodidad sobre el bienestar de su hijo. Dijo que la reacción de mis padres era desafortunadamente común, pero completamente incorrecta, y que yo merecía algo mejor. Validó cada cosa por la que había pasado sin que yo tuviera que probar nada. Luego mencionó algo que me sorprendió. Dijo que el señor Harrison había estado preguntando en recursos humanos si había alguna forma de contactarme porque quería disculparse por lo que yo había escuchado en la cena. Debía haber parecido confundida porque me explicó que él se sentía terrible por toda la situación y quería ofrecer apoyo. No podía creer que el director general de una gran empresa siquiera supiera que yo existía, y mucho menos que quisiera contactarme. Claudia dijo que el señor Harrison se tomaba la neurodiversidad como algo personal debido a Oliver y que había estado impulsando políticas de inclusión mucho antes de convertirse en director general. Me preguntó si me sentiría cómoda si le daba mi correo electrónico. Acepté, pensando que no tenía nada que perder. A las 3 horas de salir de la cafetería tenía un correo del señor Harrison en mi bandeja de entrada. Se disculpaba por el comportamiento de mis padres y decía que nadie debería tener su diagnóstico desestimado de la manera en que desestimaron el mío. Escribió que entendía lo doloroso que podía ser el rechazo familiar porque había visto a Oliver luchar con parientes que no creían que el autismo fuera real. Se ofreció a conectarme con recursos si los necesitaba y dijo que su puerta siempre estaba abierta. Al final del correo mencionó que la empresa tenía un grupo de recursos para empleados neurodivergentes y sus familias. Dijo que sería bienvenida a unirme aunque no trabajara ahí e incluyó la información de contacto del líder del grupo junto con el horario de reuniones. Se reunían una vez al mes en el centro comunitario de la empresa. Leí el correo 3 veces tratando de procesar que este nivel de apoyo viniera de un extraño mientras mis propios padres seguían negándose a reconocer mi diagnóstico. Mi mamá llamó 2 días después desde un número que no reconocí. Estaba llorando antes de que yo dijera hola. Dijo que los otros empleados de recursos humanos la estaban tratando diferente ahora, mirándola raro en el pasillo y saliendo de las habitaciones cuando ella entraba. Pensaba que iba a perder su trabajo y quería que sintiera lástima por ella, que le dijera que todo estaría bien. En lugar de eso, le dije que eso es lo que pasa cuando te burlas públicamente de personas discapacitadas. Dejó de llorar inmediatamente y su voz se volvió afilada. Me llamó cruel y dijo que no la apoyaba, que la estaba castigando por un solo error. Le dije que no fue un error, fueron 24 años de negarse a verme claramente. Me colgó. El martes siguiente conduje hasta el centro comunitario de la empresa para la reunión del grupo de recursos. 8 personas estaban sentadas en un círculo de sillas en una habitación tranquila con luz suave y paneles de aislamiento acústico en las paredes. La líder del grupo se presentó y pidió a todos que compartieran sus nombres y su conexión con la neurodiversidad. 5 personas eran adultos autistas que trabajaban en la empresa, 3 eran padres o hermanos de familiares autistas. Por primera vez en mi vida me senté en una habitación donde la gente simplemente entendía sin que yo tuviera que explicar o justificar todo. Nadie cuestionó si el autismo era real, nadie sugirió que exageraba mis luchas, nadie me comparó con otras personas discapacitadas para determinar si era lo suficientemente discapacitada.
Una mujer llamada Mónica habló sobre su hija de 8 años que acababa de ser diagnosticada. Dijo que su hermana Carla trabajaba en recursos humanos y le había contado lo que mis padres dijeron en la cena. Mónica me miró directamente y dijo que no podía imaginar tratar a su hija de esa manera, y varias personas alrededor del círculo asintieron. Otra persona compartió sobre ser diagnosticada a los 35 años y cómo su pareja tuvo que volver a aprender a comunicarse completamente. Alguien más habló sobre adaptaciones laborales que le cambiaron la vida. La conversación fluyó naturalmente, todos hablaban cuando tenían algo que agregar, nadie forzaba el contacto visual o la charla trivial. Sentí que algo se relajaba en mi pecho que había estado tenso por años. 2 semanas después del incidente de la cena, mis padres recibieron actas administrativas formales. La investigación concluyó que violaron la política de la empresa sobre discriminación por discapacidad. Mi papá me llamó esa noche y estaba gritando antes de que terminara de saludar. Dijo que había destruido sus vidas, que todo era mi culpa, que siempre había sido difícil y ahora había arruinado sus carreras. Dejé que gritara por unos 30 segundos antes de interrumpirlo. Le dije que ellos destruyeron sus propias vidas al ser crueles e ignorantes. Dijo que tomaron decisiones y ahora estaban lidiando con lo que seguía. Empezó a discutir, pero seguía hablando. Le dije que pasé 24 años siendo castigada por tener una discapacidad que no sabía que tenía, y que ellos pasaron esos años haciéndome sentir rota en lugar de conseguirme ayuda. Dijo que si perdían sus trabajos por negarse a mostrar una decencia humana básica, eso era culpa de ellos, no mía. Me llamó egoísta y malagradecida. Colgué y bloqueé su número, luego bloqueé el número de mi mamá también y cualquier otro número desde el que intentaron llamarme. Había terminado de ser su chivo expiatorio. Pasaron 3 días antes de que mi mamá apareciera en mi departamento sin avisar. Miré por la mirilla y la vi parada en el pasillo sosteniendo un café del lugar que me gustaba, lo cual se sintió como una trampa. Abrí la puerta pero no la invité a pasar. Preguntó si podíamos hablar y dijo que quería entender mejor el autismo. Me hice a un lado para dejarla entrar porque una parte de mí todavía esperaba que tal vez escuchara esta vez. Se sentó en mi sofá y comenzó a hacer preguntas sobre problemas sensoriales, pero cuando le expliqué cómo ciertos sonidos me dolían físicamente y hacían que mi cerebro se sintiera sobrecargado, me interrumpió. Dijo que nunca parecí molesta por el ruido cuando era niña y que siempre había estado bien en las reuniones familiares. Le recordé la vez que me encerré en el baño en su fiesta de cumpleaños porque la música estaba muy alta y ella me sacó a rastras llamándome dramática. Ella agitó la mano desestimando ese recuerdo por completo. Le pregunté directamente si recordaba todas las veces que tuve crisis que ella llamó berrinches. Hizo una pausa por un segundo y luego dijo que eso era solo yo siendo dramática y buscando atención. Caminé a mi habitación y saqué la carpeta donde guardaba copias de mi reporte de diagnóstico, el mismo que habían tirado. Regresé y traté de mostrarle la página que enumeraba los síntomas y cómo coincidían con mis comportamientos de la infancia. Ni siquiera quiso mirarlo. Mantuvo los ojos en su taza de café y dijo que leer eso solo me alentaría a usar el autismo como excusa. Sentí que algo se rompía dentro de mí que no se había roto completamente antes. Ella se levantó diciendo que tenía que irse y que yo estaba siendo difícil a propósito. Dijo que siempre hacía todo más difícil de lo necesario, y que ella había venido tratando de ayudar. Me di cuenta de que no había venido a aprender nada, había venido queriendo que le dijera que no era una mala madre para absolverla de 24 años de castigarme por ser discapacitada. Le dije que se fuera, y lo hizo azotando la puerta detrás de ella. 3 semanas después del incidente de la cena estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi papá. Había sido degradado de jefe de departamento a un puesto regular. El texto era cruel, diciendo que le costé su puesto de liderazgo y preguntando si estaba feliz ahora. Decía que destruí su carrera por nada y que había trabajado 15 años para conseguir ese puesto. Miré el mensaje sintiéndome agotada en lugar de culpable. Escribí de vuelta que él destruyó su propia carrera al burlarse públicamente de personas discapacitadas. Le dije que él tomó decisiones y enfrentó lo que pasó después. Envió 3 mensajes más llamándome egoísta y malagradecida. Bloqueé su número. Luego revisé mis contactos y bloqueé cada número desde el que mis padres habían intentado llamarme, incluyendo el teléfono del trabajo de mi mamá y el teléfono fijo de su casa. Había terminado de ser su chivo expiatorio y de cargar con el peso de sus consecuencias como si fueran de alguna manera mi responsabilidad. Claudia me envió un correo esa tarde para ver cómo estaba. Dijo que escuchó sobre la degradación de mi papá y que todo el departamento sabía que era por sus comentarios en la cena. Dijo que la gente hablaba de cómo se había estado quejando durante la capacitación de diversidad en lugar de aprender algo. Me preguntó si quería ir por un café después del trabajo, y dije que sí porque necesitaba hablar con alguien que entendiera. Nos reunimos en el lugar cerca de su oficina y me dijo que la empresa se estaba tomando la situación en serio. Dijo que el señor Harrison había dejado claro que la discriminación por discapacidad no sería tolerada en ningún nivel. Le agradecí por ser tan solidaria cuando no tenía que serlo. Dijo que su sobrino merecía gente que lo entendiera, y yo también. 2 días después recibí un correo de alguien llamado Cristóbal Chen que dirigía el grupo de recursos para empleados. Dijo que estaban organizando un taller de fin de semana sobre autismo y dinámica familiar dirigido por una psicóloga que también era autista. Dijo que sería bienvenida a asistir aunque no trabajara en la empresa y que varias personas habían sugerido invitarme.
Me registré de inmediato. El taller se llevó a cabo en un centro comunitario el sábado por la mañana. Entré nerviosa y encontré a unas 15 personas sentadas en círculo. La psicóloga se presentó como la doctora Sarah Kim, y dijo que había sido diagnosticada a los 32 años. Pidió a todos que compartieran su conexión con el autismo. 5 personas eran adultos autistas que trabajaban en la empresa. 3 eran padres o hermanos de familiares autistas. Otros 2, como yo, tenían padres que rechazaron sus diagnósticos. Una mujer dijo que su papá todavía se negaba a creer que ella era autista a pesar de haber sido diagnosticada hace 5 años. Otra persona habló sobre cómo su mamá decía que era demasiado inteligente para ser autista. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho al escuchar a otras personas describir exactamente las mismas experiencias. Nadie en esa sala cuestionó si el autismo era real. Nadie sugirió que alguien estuviera exagerando o buscando atención. Nadie nos comparó con otras personas discapacitadas para decidir si éramos lo suficientemente discapacitados. La doctora Kim habló sobre la aceptación del autismo frente a la concientización sobre el autismo y por qué la diferencia importaba. Explicó que la concientización significaba reconocer que el autismo existe, pero la aceptación significaba apoyar realmente a las personas autistas y escuchar lo que necesitamos. Dijo que el rechazo de los padres al diagnóstico era especialmente dañino porque les decía a los niños que su realidad no era válida. Explicó que los padres a menudo rechazaban el diagnóstico porque lo veían como un reflejo de su crianza en lugar de entenderlo como una diferencia neurológica. Dijo que cuando los padres se negaban a aceptar el diagnóstico, estaban protegiendo sus propios sentimientos en lugar de apoyar a su hijo. Todo lo que dijo tenía sentido de una manera que nada más lo había tenido. Me di cuenta de que mis padres no rechazaban mi autismo porque no lo entendieran. Lo rechazaban porque aceptarlo significaría admitir que habían estado equivocados sobre mí durante 24 años. La semana siguiente empecé a buscar un terapeuta especializado en autismo y trauma familiar. Encontré a la doctora Elisa Mora, que tenía buenas reseñas y aceptaba mi seguro. En nuestra primera sesión me preguntó sobre mi diagnóstico y la reacción de mis padres. Le conté todo, desde los reportes tirados a la basura hasta el incidente de la cena y mi mamá apareciendo en mi departamento. Escuchó sin interrumpir y cuando terminé dijo algo que me hizo llorar. Dijo que el rechazo de mis padres no se trataba de que yo estuviera mal o rota, se trataba de su propia incapacidad para aceptar que me habían malinterpretado toda mi vida. Dijo que ese era su fracaso, no el mío. Fui a terapia cada semana después de eso y poco a poco empecé a entender que había pasado 24 años tratando de ser alguien que no era porque mis padres necesitaban que yo fuera normal. Me había forzado a encajar en moldes que dolían, tratando de ganar una aceptación que nunca iba a obtener de ellos. La doctora Mora sugirió que escribiera una carta a mis padres que tal vez nunca enviaría, solo para procesar mis sentimientos. Pasé 2 semanas trabajando en ella. Escribí sobre tener 5 años y tener una crisis en el supermercado porque las luces fluorescentes me lastimaban los ojos y el ruido era demasiado. Escribí sobre ellos arrastrándome al auto y dándome nalgadas por avergonzarlos. Escribí sobre tener 12 años y meterme en problemas por no entender cuando mi maestra estaba siendo sarcástica. Escribí sobre la preparatoria cuando me obligaron a unirme a clubes para ser más sociable, aunque estar rodeada de tanta gente me enfermaba físicamente. Escribí sobre cada adaptación que pedí y que ellos llamaron excusas. Escribí sobre el alivio que sentí al ser diagnosticada y finalmente entender por qué todo era más difícil para mí. Escribí sobre ellos tirando ese diagnóstico como si mi realidad no importara. Escribirlo todo me hizo darme cuenta de cuánto daño había causado su negación. Me di cuenta de que había estado tratando de ganar la aceptación de personas que nunca me la darían, porque aceptarme significaba aceptar que se habían equivocado. Me di cuenta de que merecía algo mejor que pasar toda mi vida tratando de probar que era lo suficientemente discapacitada para merecer una comprensión básica. Decidí no enviar la carta después de todo. Escribirla había sido suficiente, solo sacar todos esos sentimientos de mi cabeza y ponerlos en papel donde pudiera verlos claramente. La doctora Mora dijo que eso era válido, que a veces el proceso importaba más que el envío. Una semana después de terminar la carta, recibí un correo de Mónica a través de la lista de contactos del grupo de recursos para empleados. Dijo que había escuchado sobre mi situación por su hermana y quería invitarme a la fiesta de cumpleaños de su hija el sábado siguiente. Explicó que era un evento amigable con el autismo, con espacios tranquilos, adaptaciones sensoriales y que no debía sentirme presionada a socializar si no quería. Dijo que toda su familia entendía el autismo y lo trataba como una parte normal de la vida, no como algo raro o vergonzoso. Casi no voy porque las fiestas de cumpleaños siempre habían sido abrumadoras para mí mientras crecía, pero algo en la forma en que lo describió me dio curiosidad. Llegué a su casa el sábado por la tarde con un pequeño regalo que escogí de la lista que envió. La fiesta no se parecía en nada a los eventos caóticos de cumpleaños que recordaba de mi infancia. Solo había 6 niños en lugar de 30. La sala tenía un rincón tranquilo con mantas y almohadas donde cualquiera podía ir si necesitaba un descanso. Las luces eran suaves en lugar de brillantes. La música sonaba a un volumen razonable. Mónica me presentó a su esposo y a su hija, que cumplía 8 años. Su hija usaba audífonos y llevaba una tableta igual que Oliver en esa cena. Nadie lo trataba como si fuera extraño ni hacía comentarios sobre que fuera grosera. Cuando uno de los otros niños se puso muy ruidoso, la hija de Mónica se fue al rincón tranquilo y su papá la siguió.
Lo vi sentarse junto a ella y ayudarla a pasar el momento sin frustración ni impaciencia. No le dijo que fuera fuerte, ni que actuara normal, ni que dejara de ser dramática. Solo se sentó con ella hasta que se sintió mejor. Luego le preguntó si quería volver a la fiesta o quedarse en el espacio tranquilo un rato más. Ella decidió quedarse y él se quedó con ella, y eso estuvo bien para todos. Verlos juntos hizo que algo se rompiera dentro de mi pecho. Esto era lo que yo debería haber tenido mientras crecía. Así es como podría haber sido mi infancia si mis padres hubieran entendido en lugar de castigarme. Pasé el resto de la fiesta tratando de no llorar mientras veía a la familia de Mónica tratar el autismo como si fuera solo parte de quién era su hija, no un problema que necesitaba arreglarse. Cuando me fui, Mónica me abrazó y me dijo que era bienvenida en cualquier momento, y le creí. 2 días después, mi mamá me envió un mensaje desde un número nuevo que no reconocí. El mensaje decía que la capacitación obligatoria de diversidad había comenzado, y que los estaban obligando a ella y a mi papá a ver videos sobre autismo. Decía que la capacitación era sesgada y unilateral, pero no explicó a qué se refería con eso. Miré el mensaje por mucho tiempo y luego lo borré sin responder. No tenía la energía para discutir con ella sobre si los hechos básicos sobre el autismo contaban como sesgo. La doctora Mora me había estado ayudando a entender que no podía hacer que mis padres aprendieran si no querían, y responder a cada mensaje solo me mantenía atrapada en el mismo ciclo. A la mañana siguiente recibí un correo de alguien llamado Greg a través de Claudia. Se presentó como el padre de Carla y Mónica y dijo que era un gerente senior en la empresa. Dijo que había estado siguiendo la situación desde el incidente de la cena, y quería que supiera que el liderazgo de la empresa apoyaba totalmente a los empleados neurodivergentes y sus familias. Dijo que lo que mis padres habían dicho sobre mí era completamente inaceptable y que la empresa estaba comprometida a asegurar que ese tipo de discriminación no volviera a suceder. Su correo se sintió genuino de una manera que las disculpas forzadas de mis padres nunca lo habían sido. Realmente parecía entender por qué sus comentarios habían sido tan dañinos en lugar de solo estar molesto por haber sido atrapado. Greg envió otro correo 2 días después diciendo que el señor Eduardo Harrison planeaba expandir las políticas de inclusión aún más. Dijo que el director general quería aportes de personas realmente autistas, no solo padres o profesionales que trabajaban con personas autistas. Me preguntó si estaría dispuesta a participar en un grupo de enfoque para ayudar a dar forma a las nuevas políticas. Leí el correo 3 veces tratando de averiguar si esto era real. Una gran empresa quería mi perspectiva sobre políticas de autismo. Querían escucharme a mí, la persona que mis padres decían que solo estaba poniendo excusas. Respondí que sí antes de que pudiera convencerme de lo contrario. Greg respondió en 1 hora con detalles sobre la reunión del grupo de enfoque programada para la semana siguiente. Dijo que habría otros 5 adultos autistas participando y que el propio señor Eduardo Harrison estaría ahí para escuchar. El día del grupo de enfoque conduje hasta el edificio de la empresa donde trabajaban mis padres y me registré en la recepción. Seguridad me dio un gafete de visitante y me dirigió a una sala de conferencias en el 3er piso. Cuando entré, el señor Harrison se puso de pie y se presentó. Fue cálido y genuino, para nada como el director general enojado del que había oído hablar en el incidente de la cena. Me agradeció por venir y dijo que estaba agradecido por mi disposición a compartir mis experiencias. Los otros miembros del grupo de enfoque llegaron y pasamos 2 horas hablando sobre qué adaptaciones nos habrían ayudado en la escuela y el trabajo. El señor Harrison escuchó todo lo que dijimos y tomó notas. Hizo preguntas reflexivas sobre problemas sensoriales, estilos de comunicación y desafíos de la función ejecutiva. Cuando hablé de cómo mis padres me habían castigado por cosas que no podía controlar, asintió y dijo que lamentaba que hubiera pasado por eso. Dijo que cada niño merecía ser entendido y apoyado, no castigado por ser neurodivergente. Cerca del final de la reunión, el señor Harrison compartió que el diagnóstico de Oliver había sido difícil de aceptar para él al principio. Dijo que no había entendido el autismo y se había preocupado por lo que significaba para el futuro de su nieto, pero había tomado la decisión de aprender en lugar de negar, de investigar y hacer preguntas y escuchar a adultos autistas. Dijo que esa elección había marcado toda la diferencia en su capacidad para apoyar a Oliver. Me miró directamente cuando dijo que elegir aprender siempre era mejor que elegir rechazar, sin importar cuán incómodo pudiera ser el proceso de aprendizaje. Después de que terminó el grupo de enfoque, Harrison preguntó si estaría dispuesta a mantenerme en contacto mientras la empresa desarrollaba las nuevas políticas. Dijo que mi perspectiva había sido valiosa y pensaba que podía ayudar a asegurar que las políticas realmente funcionaran para los empleados neurodivergentes en lugar de solo verse bien en papel. Acepté, pensando que serían unos cuantos correos más o tal vez otra reunión. 2 semanas después, Greg me llamó y me ofreció un contrato de consultoría. La empresa quería contratarme a tiempo parcial para ayudar a desarrollar sus políticas de neurodiversidad y capacitar a los gerentes en concientización sobre el autismo. La paga era más de lo que ganaba en mi trabajo actual y el trabajo sería remoto, así que podía hacerlo en mi propio horario y en mi propio espacio. Acepté de inmediato. Por primera vez en mi vida, alguien me pagaba por hablar sobre autismo y usar mis experiencias para ayudar realmente a la gente. Se sintió significativo de una manera que mi trabajo regular nunca lo había sido. Empecé el trabajo de consultoría el lunes siguiente, y no les dije a mis padres al respecto. Supuse que no necesitaban saber qué estaba haciendo con mi vida, ya que habían dejado claro que no respetaban mis decisiones de todos modos. Pero de alguna manera mi mamá se enteró a las 3 semanas de iniciado el contrato.
Llamó desde otro número nuevo y cometí el error de contestar porque no lo reconocí. Estaba absolutamente furiosa. Dijo que había escuchado a través de chismes de la empresa que yo estaba trabajando como consultora de autismo y recibiendo dinero por hablar de mi diagnóstico. Dijo que podría ser normal si lo intentara, que estaba eligiendo hacer del autismo toda mi identidad, que me estaba aprovechando de la situación por dinero. Escuché su perorata por unos 30 segundos antes de interrumpirla. Le dije que había terminado de tratar de convencerla de que era autista. Le dije que podía aceptarme como era o no ser parte de mi vida, pero que no iba a seguir defendiendo mi existencia ante ella. Dijo que estaba eligiendo el autismo sobre mi familia. Le dije que no, estaba eligiendo a personas que me respetaban sobre personas que no lo hacían, y había una gran diferencia entre esas dos cosas. Empezó a llorar diciendo que le estaba rompiendo el corazón y que me había dado todo y así es como le pagaba. Le dije que me había dado 24 años de castigo por ser discapacitada y que eso no era algo por lo que le debiera gratitud. Luego colgué y bloqueé el nuevo número. Bloquearla se sintió como la decisión correcta al principio, pero 3 semanas después seguía recibiendo actualizaciones sobre mis padres a través de otras personas. Claudia me envió un mensaje diciendo que el plan de mejora de desempeño de mi papá había terminado y no salió bien. Dijo que Recursos Humanos lo puso en una advertencia final, lo que significaba que un error más y estaba fuera. También mencionó que se había estado quejando constantemente sobre la capacitación de sensibilidad, llamando la corrección política vuelta loca y diciendo que la empresa estaba demasiado preocupada por los sentimientos en lugar de los resultados. Le agradecí a Claudia por avisarme y no sentí nada al respecto. Mi papá había elegido seguir cavando su propio hoyo más profundo en lugar de simplemente aprender a tratar a la gente con respeto. Pasé esa tarde terminando la carta que había estado escribiendo a mis padres durante semanas. Mi terapeuta lo había sugerido como una forma de procesar todo, pero nunca había planeado enviarla realmente. Leí las 6 páginas y me di cuenta de que tal vez necesitaban verla. La carta explicaba lo que había aprendido sobre el autismo desde mi diagnóstico, cómo funcionaban realmente los problemas sensoriales, por qué no podía simplemente esforzarme más para actuar normal. Escribí sobre los 24 años de ser castigada por cosas que no podía controlar y cuánto daño había causado eso. Expliqué el enmascaramiento y el agotamiento, y por qué su enfoque de mano dura solo había empeorado todo. Al final dije que estaba dispuesta a tener una relación con ellos si estaban dispuestos a intentar entender realmente en lugar de simplemente descartar todo. Adjunté recursos sobre autismo, enlaces a artículos escritos por adultos autistas e información sobre los grupos de apoyo a los que me había unido. Luego la envié antes de que pudiera cambiar de opinión. Mi mamá respondió 2 días después con un correo que hizo que me doliera el estómago. Dijo que yo estaba siendo manipuladora y tratando de hacerlos sentir culpables por ser buenos padres. Dijo que la carta estaba llena de excusas y que yo estaba reescribiendo la historia para pintarlos como villanos cuando solo habían querido lo mejor para mí. Afirmó que estaba usando lenguaje de terapia para atacarlos y que necesitaba asumir la responsabilidad de mis propias decisiones en lugar de culpar a mi infancia. Mi papá no respondió en absoluto, lo que de alguna manera se sintió peor que el enojo de mi mamá. Leí su correo 3 veces y luego cerré mi laptop. Había hecho todo lo que podía. Me había diagnosticado, tratado de explicar, ofrecido recursos, extendido una invitación para reconstruir nuestra relación. Sus decisiones eran suyas ahora y no podía seguir cargando con el peso de su negativa a entender. La empresa lanzó su nueva iniciativa de neurodiversidad la semana siguiente con un anuncio masivo por correo electrónico a todos los empleados. El mensaje describía nuevas políticas de adaptación, recursos para trabajadores neurodivergentes y capacitación obligatoria para todos los gerentes sobre inclusión de discapacidad. El señor Harrison escribió en el anuncio que el programa había sido desarrollado con aportes de consultores neurodivergentes y que la empresa estaba comprometida a crear un entorno donde todos pudieran tener éxito. Leí el correo sentada en mi escritorio y me sentí orgullosa del trabajo que había contribuido. Mi nombre no se mencionaba en ninguna parte, pero sabía qué políticas había ayudado a diseñar, qué recursos había recomendado, qué materiales de capacitación había revisado. Algo que yo había construido iba a ayudar a personas reales. Los mensajes empezaron a llegar esa tarde. 3 empleados diferentes de la empresa me contactaron para agradecerme por las nuevas políticas. Una mujer dijo que su hijo adolescente era autista y que los recursos en el anuncio eran exactamente lo que había estado buscando. Otra persona dijo que había estado luchando silenciosamente con problemas sensoriales en el trabajo durante años, pero nunca supo que podía pedir ayuda. El tercer mensaje vino de una mujer que dijo que había estado enmascarando su autismo en el trabajo desde que fue contratada hace 5 años porque tenía miedo de ser vista como difícil o incompetente. Dijo que las nuevas políticas la hacían sentir lo suficientemente segura para solicitar finalmente las adaptaciones que necesitaba. Respondí a cada mensaje y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esto era un impacto real, no solo palabras en un papel. Mi trabajo de consultoría comenzó a expandirse más allá de esa sola empresa. Se corrió la voz a través de redes profesionales y fui contactada por otras 2 empresas preguntando si podía ayudarlas a desarrollar políticas amigables con el autismo. Una era una empresa de tecnología tratando de reclutar empleados neurodivergentes pero sin saber cómo apoyarlos. La otra era una cadena minorista que quería capacitar a los gerentes para trabajar con personal autista.
Acepté ambos proyectos y de repente tenía más trabajo de consultoría del que podía manejar junto con mi trabajo regular. Estaba construyendo una carrera real de algo que mis padres habían llamado falso. Había una cierta satisfacción en eso, demostrando a través del éxito que el autismo no era una excusa o una moda, sino una cosa real que las personas reales necesitaban apoyo real. 6 meses después del incidente de la cena, Claudia me llamó en lugar de enviarme un mensaje. Sonaba incómoda y dijo que tenía noticias sobre mi papá. Había sido despedido esa mañana por no cumplir con los términos de su advertencia final. Dijo que había perdido fechas límite, hecho más comentarios sobre que las iniciativas de diversidad eran una pérdida de tiempo y, en general, demostrado que no estaba dispuesto a cambiar su comportamiento. Recursos Humanos había decidido que era un riesgo y lo dejó ir. Le agradecí a Claudia por decirme y colgamos. 20 minutos después, mi mamá llamó desde un número nuevo, sollozando tan fuerte que apenas podía entenderle. Dijo que todo era mi culpa, que destruí la carrera de mi papá, que habíamos sido una familia feliz hasta que decidí llamarme autista. Esperé a que terminara y luego le recordé con calma que mi papá fue despedido por su propio comportamiento y decisiones. Le dije que él había elegido burlarse de personas discapacitadas, elegido ignorar la capacitación, elegido seguir haciendo comentarios discriminatorios incluso después de ser advertido. Esas fueron sus decisiones y las consecuencias eran suyas. Mi mamá fue degradada 3 semanas después. Me envió un correo diciendo que el liderazgo la había movido a un puesto más bajo en recursos humanos porque no confiaban en que manejara las adaptaciones por discapacidad de manera justa después de todo lo que pasó. Dijo que yo había arruinado sus carreras y que nunca me perdonarían. El correo estaba lleno de culpa e ira y cero reconocimiento de que tal vez sus propias acciones habían causado esto. Lo leí 2 veces y luego comencé a escribir mi respuesta. Mantuve mi respuesta corta y directa. Dije que no arruiné nada, que ellos tomaron decisiones y esas decisiones tenían consecuencias. Le recordé que se habían burlado públicamente de personas discapacitadas, incluida su propia hija, rechazaron la capacitación obligatoria y demostraron que no se podía confiar en ellos para tratar a los empleados neurodivergentes con respeto básico. Le dije que estaba abierta a reconstruir una relación cuando estuvieran listos para aceptarme realmente por quien era, pero que no seguiría defendiendo mi existencia ante ellos. Dije que esperaba que algún día entendieran, pero hasta entonces necesitaba protegerme de su constante culpa y rechazo. Luego lo envié y me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. Claudia se comunicó de nuevo unas semanas después, diciendo que mi papá estaba teniendo problemas para encontrar trabajo nuevo. Había escuchado a través de antiguos colegas que cuando los empleadores potenciales llamaban para pedir referencias, la gente estaba siendo honesta sobre por qué fue despedido. Dijo que era duro, pero que las empresas se tomaban en serio la discriminación por discapacidad ahora y nadie quería contratar a alguien con ese tipo de historial. Me sentí mal por unos 5 segundos y luego recordé todas las veces que mi papá había dicho que nunca sobreviviría en el mundo real sin endurecerme. Resulta que el mundo real tenía estándares sobre tratar a las personas con discapacidades como seres humanos, y él era quien no podía cumplirlos. Empecé a buscar grupos de apoyo alrededor de un mes después de que pasara todo con mis padres. Encontré uno que se reunía los martes por la noche en un centro comunitario al otro lado de la ciudad y conduje hasta allá sintiendo que podría vomitar todo el camino. Entrar a esa primera reunión fue aterrador porque había pasado toda mi vida escuchando que estaba inventando mi autismo, y una parte de mí temía que estas personas vieran a través de mí y dijeran que no pertenecía. Pero en el momento en que me senté en ese círculo de sillas plegables y el líder del grupo pidió a todos que compartieran su semana, me di cuenta de que nadie iba a cuestionar si era lo suficientemente autista. Una mujer llamada Jessica habló de tener una crisis en el supermercado cuando reorganizaron todos los pasillos. Un chico llamado Guillermo compartió que su familia todavía lo presentaba como su hijo que tiene problemas en lugar de su hijo autista. Alguien más habló sobre luchar para mantener un trabajo porque los empleadores decían que eran demasiado rígidos con la necesidad de rutinas. Cada historia tenía pedazos de mi propia vida y por primera vez estaba en una habitación donde la gente simplemente entendía sin necesitar un reporte médico como prueba. Volví cada martes durante 3 meses antes de sentirme lo suficientemente valiente para compartir mi propia historia sobre mis padres tirando mi diagnóstico. Cuando terminé de hablar, Jessica se acercó y me apretó la mano, y Guillermo dijo que sus padres hicieron algo similar al negarse a decirle a nadie que era autista porque les daba vergüenza. La líder del grupo, que era autista y trabajaba como defensora, dijo que el rechazo familiar del diagnóstico era más común de lo que la gente pensaba y que no estaba sola en esa experiencia. Jessica y yo empezamos a tomar café después de las reuniones y me contó sobre su trabajo tratando de que la ciudad agregara horas tranquilas en edificios públicos para personas sensibles sensorialmente. Había estado yendo sola a las reuniones del Consejo Municipal durante meses y no llegaba a ninguna parte porque una persona pidiendo adaptaciones era fácil de ignorar. Mencioné mi trabajo de consultoría ayudando a empresas con políticas de neurodiversidad y ella puso una cara de emoción. 2 semanas después, estábamos paradas frente al Consejo Municipal juntas presentando datos sobre cuántos residentes se beneficiarían de espacios públicos amigables con el autismo. Pedimos horas tranquilas en la biblioteca, horarios amigables sensorialmente en el centro recreativo y capacitación para los empleados de la ciudad sobre neurodiversidad. Los miembros del consejo parecían aburridos al principio. Pero cuando Jessica compartió su historia sobre tener que salir de la biblioteca a mitad de una investigación debido a un evento ruidoso que no pudo soportar,
Y yo hablé sobre evitar los servicios de la ciudad por completo, porque no estaban diseñados para personas autistas. Algunos de ellos comenzaron a tomar notas reales. No aprobaron todo lo que pedimos, pero acordaron probar las horas tranquilas en la biblioteca y dijeron que revisarían las otras solicitudes en 6 meses. Jessica y yo salimos de esa reunión sintiendo que realmente habíamos logrado algo y seguimos volviendo cada mes para presionar por más cambios. Mi trabajo de consultoría siguió creciendo durante todo ese tiempo. Más empresas escucharon sobre el programa de neurodiversidad que ayudé a desarrollar y querían políticas similares para sus lugares de trabajo. Estaba haciendo trabajo de consultoría cada noche y fin de semana además de mi trabajo regular, y estaba agotada pero también más feliz de lo que había estado nunca. Mi trabajo regular todavía se sentía como si estuviera tratando de encajar en un espacio que no estaba hecho para mí, incluso con adaptaciones. Mi jefe programaba reuniones sorpresa que desajustaban todo mi día, los compañeros de trabajo se molestaban cuando pedía instrucciones escritas en lugar de verbales, y el diseño de oficina abierta significaba que estaba sobreestimulada constantemente. Pero mi trabajo de consultoría me permitía controlar todo sobre cómo trabajaba. Podía programar reuniones con anticipación, comunicarme por correo electrónico, trabajar desde mi departamento tranquilo y estructurar mi día de maneras que realmente funcionaban para mi cerebro. 6 meses después de comenzar el negocio de consultoría, estaba ganando casi tanto como en mi trabajo regular. A los 8 meses, estaba ganando más. Di mi aviso de 2 semanas un jueves por la mañana y mi jefe pareció sorprendido aunque yo había sido bastante abierta sobre lo difícil que era el entorno para mí. Mi último día se sintió como quitarse unos zapatos que eran 2 tallas muy chicos, y salí de esa oficina sabiendo que nunca volvería a un lugar de trabajo que esperara que enmascarara y luchara solo para encajar. Trabajar para mí misma significaba que finalmente podía estructurar mi vida de maneras que tuvieran sentido para mi cerebro. Trabajaba temprano en la mañana cuando tenía más energía. Tomaba descansos cuando los necesitaba y no tenía que fingir ser social durante la comida. Mi negocio siguió creciendo porque las empresas estaban empezando a darse cuenta de que la neurodiversidad no era solo una idea bonita, sino que realmente hacía que sus lugares de trabajo fueran mejores para todos. Estaba ganando suficiente dinero para vivir cómodamente y, lo más importante, estaba haciendo un trabajo que realmente importaba. Cada vez que ayudaba a una empresa a crear mejores políticas, pensaba en otras personas autistas que podrían tener vidas más fáciles gracias a ello. Pensaba en niños que no crecerían siendo castigados por cosas que no podían controlar como me pasó a mí. Luego, casi exactamente un año después del incidente de la cena, recibí un correo del asistente del señor Harrison preguntando si estaría dispuesta a hablar en el evento anual de diversidad de la empresa. El correo decía que el señor Harrison pensaba que mi historia sobre ser diagnosticada como adulta y enfrentar el rechazo familiar ayudaría a otros empleados que podrían estar luchando con experiencias similares. Mi primera reacción fue de absoluto terror porque hablar en público siempre había sido difícil para mí. Y hablar de mis padres frente a cientos de personas sonaba imposible. Pero seguí pensando en esa mujer en mi primera reunión del grupo de apoyo que dijo que escuchar las historias de otras personas la hacía sentir menos sola. Y pensé que tal vez mi historia podría hacer eso por alguien más. Respondí diciendo que sí antes de poder cambiar de opinión y luego pasé el mes siguiente escribiendo y reescribiendo mi discurso unas 50 veces. El día del evento de diversidad llegué 2 horas antes porque llegar tarde habría empeorado mi ansiedad. El evento fue en una sala de conferencias de un hotel con probablemente 300 personas, y me senté tras bambalinas sintiendo que me desmayaría mientras otros oradores pasaban antes que yo. Cuando llamaron mi nombre, caminé hacia el podio con mis notas temblando en mis manos. Había memorizado la mayor parte del discurso porque leerlo todo habría sido demasiado difícil, pero tener las notas ahí se sentía más seguro. Empecé hablando sobre cómo fue pasar 24 años sin entender por qué todo se sentía más difícil para mí de lo que parecía para otras personas. Hablé sobre ser castigada por crisis en el hospital, ser llamada grosera por no hacer contacto visual, que me dijeran que actuaba como bebé cuando me autoestimulaba. Expliqué lo que se sintió finalmente ser diagnosticada y tener un nombre para todo lo que había estado experimentando. Y luego hablé sobre la reacción de mis padres. No usé sus nombres ni dije que trabajaban en la empresa, pero describí cómo tiraron mi diagnóstico, lo llamaron falso y se negaron a reconocer que el autismo era real. Hablé sobre el alivio del diagnóstico seguido inmediatamente por el dolor del rechazo familiar y cómo ese rechazo me hizo cuestionar si realmente era autista o simplemente estaba rota como decían mis padres. Mi voz se quebró un poco cuando hablé de esa parte, pero seguí adelante. Expliqué cómo había encontrado apoyo de personas que realmente entendían, cómo había construido una vida que funcionaba para mi cerebro y cómo había aprendido que el rechazo de mis padres decía más sobre ellos que sobre mí. Cuando terminé, la habitación quedó completamente en silencio por un segundo y luego la gente empezó a aplaudir. Varias personas estaban llorando y una mujer en la primera fila asentía como si entendiera exactamente a qué me refería. Después de mi discurso, al menos 20 personas se acercaron a hablar conmigo. Algunos me agradecieron por compartir mi historia, algunos me contaron sobre sus propias experiencias con el autismo u otras discapacidades, y varias personas dijeron que nunca habían entendido realmente lo que significaba la neurodiversidad hasta escucharme explicarlo. Una mujer esperó hasta que todos los demás se hubieran ido y luego me dijo que había estado preguntándose si podría ser autista durante años,
pero tenía demasiado miedo de buscar un diagnóstico porque no sabía cómo reaccionaría su familia. Dijo que escuchar mi historia la hizo darse cuenta de que necesitaba ser evaluada sin importar cómo respondiera su familia, porque saber la verdad era más importante que mantener a todos cómodos. Le di los nombres de los doctores que me diagnosticaron y alguna información sobre el grupo de apoyo y me agradeció unas 5 veces antes de irse. 3 meses después, me envió un correo diciendo que había sido diagnosticada y que le había cambiado la vida entera. Dijo que finalmente se entendía a sí misma y estaba aprendiendo a trabajar con su cerebro en lugar de contra él, y me agradeció de nuevo por darle el valor para buscar la evaluación. Mis padres se enteraron de mi participación como oradora en cuestión de días, porque aparentemente todos en la empresa estaban hablando de ello. Alguien había grabado el discurso y lo había publicado en el sitio web interno de la empresa, y la noticia corrió rápido. Mi mamá me envió un mensaje de texto desde otro número nuevo diciendo que había visto el video. Eso fue todo lo que decía el mensaje, solo que lo había visto. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que dije, sin comentarios sobre si pensaba que tenía razón o no, solo 5 palabras confirmando que me había visto hablar sobre cuánto me había dolido su rechazo. Fue la primera vez que reconoció mi autismo sin argumentar que era falso o que yo estaba poniendo excusas y no supe qué hacer con eso. Una parte de mí quería responder y preguntar qué pensaba, pero una parte más grande sabía que necesitaba protegerme de más decepciones. No respondí al mensaje de mi mamá de inmediato porque no estaba segura de qué quería decir o si quería decir algo. Mi terapeuta y yo pasamos 2 sesiones hablando de ello, y me ayudó a entender que dejar la puerta abierta para una posible reconciliación no significaba que tuviera que perseguir activamente a las personas que me habían lastimado. Dijo que podía estar abierta a que mis padres cambiaran sin poner energía en hacer que ese cambio sucediera, y que proteger mi paz era más importante que arreglar una relación que ellos habían roto. Decidí no responder al mensaje, pero tampoco bloquear el número, lo cual se sintió como el punto medio correcto. Si mi mamá quería hablar realmente sobre lo que dije en mi discurso, podía comunicarse con más de 5 palabras, y si no, entonces sabría dónde estaban las cosas. Pasaron 2 meses sin nada, y luego mi mamá envió un mensaje preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café y hablar de verdad. El mensaje era más largo esta vez, diciendo que entendía si yo no quería, pero que había estado pensando mucho y quería tener una conversación real. Miré ese mensaje probablemente por 1 hora tratando de decidir qué hacer. Una parte de mí quería decir que no porque ya me habían lastimado demasiadas veces, pero otra parte recordaba cómo el primer mensaje de mi mamá había reconocido mi discurso sin discutir, y me pregunté si tal vez algo había cambiado realmente. Hablé con mi terapeuta al respecto, hablé con Jessica al respecto, y finalmente decidí que me reuniría con mi mamá en una cafetería pública donde pudiera irme si las cosas salían mal. Le respondí diciendo que me reuniría con ella, pero solo en un lugar público, y ella aceptó de inmediato. El día que nos reunimos, llegué a la cafetería 15 minutos antes porque necesitaba tiempo para prepararme. Mi mamá llegó exactamente a tiempo cargando un libro, y cuando se sentó vi que era un libro sobre autismo escrito por un autor autista. Puso el libro sobre la mesa entre nosotras y dijo que lo había estado leyendo junto con otros recursos y que quería que supiera que estaba tratando de aprender. Luego hizo algo que nunca la había escuchado hacer en toda mi vida: se disculpó. Dijo que lamentaba no haber creído en mi diagnóstico, lamentaba haber tirado mis reportes médicos, lamentaba haber hecho mi infancia más difícil de lo necesario y lamentaba haberse negado a entender por lo que yo estaba pasando. Dijo que ver mi discurso y ver lo exitosa que me había vuelto le hizo darse cuenta de que había estado completamente equivocada sobre que el autismo fuera falso o una excusa. Admitió que la capacitación de diversidad en el trabajo había comenzado a cambiar su perspectiva, pero verme hablar sobre mi experiencia fue lo que realmente hizo que todo encajara. Luego dijo algo que me sorprendió aún más. Dijo que había tenido miedo de mi diagnóstico porque aceptarlo significaba aceptar que me había malinterpretado toda mi niñez y que ese miedo la hizo cruel. Dijo que era más fácil llamarme dramática y difícil que admitir que había estado equivocada sobre mí durante 24 años, y que lamentaba haber elegido su comodidad sobre mi bienestar. Me senté ahí mirándola a través de esa mesa de café y le dije que apreciaba la disculpa, pero que reconstruir la confianza tomaría tiempo y un esfuerzo constante de su parte. Asintió rápidamente como si esperara que yo dijera eso y dijo que entendía completamente. Luego preguntó si podía venir a mi próxima reunión del grupo de apoyo para aprender más sobre autismo, y yo solo la miré fijamente porque eso no era lo que esperaba en absoluto. Mi mamá, que tiró mi diagnóstico y lo llamó falso, ahora quería sentarse en una habitación con otras personas autistas y sus familias. Le dije que tendría que preguntar al líder del grupo si se permitían visitas y dijo que estaba bien, que esperaría a saber de mí. Terminamos nuestro café y ella me abrazó antes de irse, lo cual se sintió extraño después de 1 año de apenas hablarnos. Cuando llegué a casa, envié un correo al líder del grupo de apoyo sobre la posible asistencia de mi mamá y recibí una respuesta el mismo día diciendo que los miembros de la familia eran bienvenidos. Mi siguiente reunión era en 2 semanas. Así que le envié a mi mamá la fecha y la hora. Medio esperando que se echara para atrás, pero confirmó que estaría allí. La noche de la reunión llegué temprano y advertí a todos que mi mamá venía y expliqué toda la situación de mis padres no creyendo mi diagnóstico. 3 personas dijeron que sus propios padres pasaron por fases de negación similares, así que entendían completamente.
Mi mamá llegó justo a tiempo cargando un cuaderno y se sentó a mi lado en silencio mientras otras personas compartían sus experiencias. No dijo nada durante toda la reunión, pero la vi tomando notas cuando la gente hablaba de problemas sensoriales y diferencias de comunicación. Después de que terminó la reunión, agradeció a todos por dejarla asistir y preguntó si podía venir a futuras reuniones también. Durante las siguientes semanas mi mamá comenzó a enviarme artículos que había leído sobre autismo y a hacerme preguntas sobre mis propias experiencias. Quería saber qué cosas eran más difíciles para mí mientras crecía y qué deseaba que ella hubiera hecho de manera diferente. Respondí sus preguntas honestamente, aunque algo de eso era difícil de hablar. Me dijo que mi papá todavía no se había comunicado con ninguna de las dos y que se negaba a admitir que estaba equivocado en algo. Luego dijo algo que me impactó. Dijo que había iniciado los trámites de divorcio porque se dio cuenta de que habían habilitado los peores comportamientos del otro durante años y quería hacerlo mejor. Dijo que seguir casada con alguien que se negaba a crecer o cambiar solo la arrastraría a viejos patrones. Le pregunté si se estaba divorciando por mi culpa y dijo que no, se estaba divorciando por quién quería ser ella en el futuro. Pasaron 6 meses con mi mamá viniendo a las reuniones del grupo de apoyo y leyendo todo lo que podía encontrar sobre autismo. Tomábamos café cada 2 semanas y poco a poco empezamos a reconstruir algo que se sentía casi como una relación real. Luego vino la cena festiva con la familia extendida en casa de mi tía. Casi no voy porque las reuniones familiares siempre eran difíciles, pero mi mamá dijo que estaría allí y decidí intentarlo. Todo estuvo bien hasta que mi tío hizo un comentario sobre cómo todos decían tener algo mal hoy en día. Mi prima intervino diciendo que la maestra de su hijo sugirió pruebas para TDAH, pero que ella no iba a etiquetar a su hijo. Luego mi tía dijo que los padres solo necesitaban disciplinar a los hijos en lugar de poner excusas. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba y comencé a planear mi salida cuando mi mamá habló. Les dijo que estaban equivocados y que la neurodiversidad era real y descartarla lastimaba a la gente. Explicó cómo el autismo afectaba la vida diaria usando cosas que había aprendido del grupo de apoyo y de mí. Dijo que había pasado años siendo ignorante como ellos y que era su mayor arrepentimiento. La mesa se quedó en silencio y mi tío trató de discutir, pero mi mamá lo calló. Siguió hablando hasta que dejaron de hacer comentarios y yo solo me senté allí atónita porque mi mamá realmente me estaba defendiendo. Estoy construyendo una vida ahora rodeada de personas que me entienden y me aceptan. Mi trabajo de consultoría ayuda a las empresas a crear mejores políticas para empleados neurodivergentes, y recibo mensajes de personas diciendo que esos cambios hicieron posibles sus trabajos. Tengo amigos del grupo de apoyo que entienden lo que es ser autista sin que yo tenga que explicar todo. Mi mamá es parte de esa vida ahora de una manera más saludable que antes, presentándose a las reuniones y realmente aprendiendo en lugar de simplemente descartar todo. Mi papá todavía no se ha comunicado después de más de un año y honestamente he dejado de esperarlo también. Mi terapeuta me ayudó a entender que no necesito su aceptación para saber que soy exactamente quien se supone que debo ser. Algunas personas nunca entenderán, y esa es su limitación, no la mía. Pasé 24 años tratando de ser alguien que no era, y ahora por fin estoy siendo yo misma.